Hola chicos, antes de que empiece la entrevista, les queríamos decir que se queden hasta el final, porque hay cosas que ha dicho Diego que son muy difíciles de encontrar. Ahora le dejamos la entrevista. Hola Diego, buenos días, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. Bien. Sí, bien. Me alegro, che. Quería que al principio le contés a los chicos un poco cómo nació tu interés en la economía, dónde estudiaste, de qué trabajaste, así te conocen un poco, ¿no? Bueno, primero me presento. Mi nombre es Diego Giacomini, tengo 48 años, nací en 1971. Soy economista de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Economía, especializado en Economía Internacional. En esa época había un año de especialización que ahora está en los posgrados. Después me fui a vivir, a estudiar a Inglaterra, en la Universidad de Essex. Hice el Master of Science en Economía en la Universidad de Essex. El Master of Science de los másteres es el que tiene formación más alta porque es el que tiene toda la formación académica para después seguir con el PhD, el doctorado. De hecho, lo empecé, pero como me lo pagaba todo eso, yo era en 1998, decidí que no tenía sentido porque no me lo iba a repagar, a lo cual yo me quería dedicar. Yo miro para atrás y soy todo lo que soñé a los 18 años, que ahora te voy a contar cómo decidí ser economista. Entonces me volví, ¿no? Me fui a trabajar con Broda, trabajé en el estudio Broda, después fui economista jefe de Transportadora Gas del Sur 8 años, posteriormente volví a la consultoría, formé en la consultora Economía y Regiones toda la división macroeconómica que antes no la tenía, y soy director de Economía y Regiones. Hoy en día soy consultor económico financiero. ¿Cómo decidí estudiar economía? Muy simple. Si hacen la cuenta, cuando estaba en quinto año del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el cual fui compañerito de Axel Kicillof, por ejemplo, ¿Serio? sí, fui compañerito de Recalde, bueno, no importa. Era 1989. Entonces, el año de hiperinflación, hubo Sí, sí. 4.923% de inflación en 1989. Entonces yo iba al Colegio Nacional de Buenos Aires en el turno tarde. Entraba a 1:30 y salía a las 6:10 o a las 7 menos 10 si tenía séptima hora. Entonces, me acuerdo que yo me tomaba la línea D de subte, de subterráneo, y se viajaba con cospeles, o sea, uno tenía que poner un cospel, que era una suerte de moneda, en Sí. un molinete, y no te vendían más de 10. Pero ¿qué pasaba? El cospel capaz al mediodía tenía un precio y a la vuelta tenía otro. Me acuerdo que había una casa de cambio en la esquina del colegio que cuando yo entraba 1:30, en el medio de la ronda, no sé, invento, valores de hoy, decía dólar 70. Y cuando salía decía dólar 85, dólar 93. Y así casi todos los días. Entonces yo quería en esa época que tenía que decidir la carrera, decidir, yo tuve que decidir qué carrera hacer. Y entonces opté por dos cosas. Primero, la menos importante. Miré el plan de estudio, qué materias tenía. Así no hay que decidir una carrera. ¿Cómo hay que decidir una carrera? Dije, ¿y un economista de qué puede vivir? Les aclaro que la profesión economía estaba muchísimo menos instalada, muchísimo menos conocida, demandada que en la actualidad. Entonces era un riesgo elegir ser economista, porque todo el mundo te decía, ¿y de qué vas a laburar? Lo cual a mí ya me parecía una locura con mis 18 años. Pues decía, todo el mundo dice, ¿de qué vas a laburar cuando todo el mundo está preocupado por la economía? O sea, no cuaja por ningún lado. Bueno, entonces dije, bueno, ¿de qué puedo laburar? Y mi sueño era ser consultor de empresas, asesorar empresas. ¿Qué es lo que hago? Entonces, y, y elegí ser economista por cómo hay que elegir una carrera de estilo de vida de lo que iba a hacer. Yo siempre digo, por ejemplo,
Si uno quiere ser médico no se tiene que fijar si le gusta anatomía la materia, si le gusta la materia X, la materia Y. Tiene que pensar, che, ¿me va a gustar ir a un sanatorio casi todos los días de mi vida? ¿Me va a gustar hacer guardia de 48 horas? O sea, ¿qué es el estilo de vida que te va a dar? Si la respuesta es afirmativa, seguí la carrera. Inclusive si no te gusta tanto la materia. Ahora, si la respuesta es negativa, no sigas esa carrera por más que te guste la materia que se estudia. ¿Se entiende el punto? Sí, muy buen consejo. Digo, a Así ver, fue. muy interesante. Digo, me gustaría que me contés, en toda esta etapa que estudiaste muchos años, ¿cuándo descubriste las ideas del liberalismo, digamos? Bueno, piensen como yo le dije, soy de 1971, tengo 48 años. Cuando yo entro al Colegio Nacional de Buenos Aires, era 1985. Sí, ¿Qué quiero decir? Capaz ustedes que son jóvenes no les dice nada. Alfonsín sube el 10 de diciembre del 83, el 84 es el primer año, fue una suerte de transición, el 85 es cuando se refunda el Centro de Estudiantes en el Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea, yo fui a la secundaria de la primavera alfonsinista. sí, Pues yo hice toda mi secundaria con Alfonsín. Entonces, fue la refundación del Centro de Estudiantes. Había mucha política, se respiraba política por todos lados después de la dictadura militar. Yo nunca participé en política, nunca. Yo siempre pensaba que ese trade-off, había un trade-off entre política y estudio, entonces, y que la política le sacaba horas al estudio, sí, entonces nunca quise participar. Lo cual no quiere decir que no se respiraba política. Y yo, en aquel momento, era uno de los pocos locos en el Colegio Nacional de Buenos Aires, no el único hay, es un colegio muy zurdo en Buenos Aires, es muy loco porque es un colegio muy elitista, pero al mismo tiempo es muy zurdo, ¿no? Axel es un gran exponente del Buenos Aires en ese sentido, es nefasto. Es nefasto. Bueno, y yo era uno de los pocos liberales. Yo votaba UPAU, ¿no? Que era el movimiento estudiantil de la UCD. Como que me digas que era, así como Franja Morada era el movimiento estudiantil de la UCR, de los radicales, UPAU era el movimiento estudiantil de la UCD, los liberales, el partido de UCD es el partido que había fundado al Sogaray, ¿no? sí, Entonces yo soy liberal desde chiquito, ¿no? Siempre lo fui. Después cuando entré a la UBA lo seguí siendo. Yo me río porque gente joven me pregunta, y quiero seguir economía, ¿cómo voy a hacer? En la UBA son todos keynesianos, son todos zurdos. Y yo realmente no tuve problema en ese sentido. O sea, nada, digerí lo que tenía que digerir, pero siempre tuve muy en claro cómo pensaba yo y dónde para mí estaban las ideas correctas. Les voy a decir una cosa, que esto es para ustedes muy importante. Yo no creo en la educación formal. O sea, yo no creo en el sistema educativo formal, en el sistema educativo público. O sea, no creo en el jardín de infantes, no creo en la primaria, no creo en la secundaria, no creo en la universidad. ¿Ok? Cuando digo de educación pública, es pública ya sea de gestión privada o ya sea de gestión estatal. Lo único que diferencia la gestión estatal de la gestión privada es dónde está la billetera que paga los gastos. ¿Ok? Pero en términos educativos, lo importante es que es pública. ¿Qué quiere decir que es pública? Que hay unos burócratas del Estado en un ministerio que deciden los contenidos de lo que se enseña. Deciden qué se enseña, cuánto se enseña, de qué calidad se enseña y cómo se enseña. Entonces, todo lo que vemos en la educación formal está decidido, pensado por políticos, por burócratas del Estado. Entonces, cuando vos ves eso, vos te das cuenta que
Si hay algo que la educación no tiene, es libertad. Es más, es la antítesis de la libertad. Vos no podés elegir qué estudiar. Vos no podés elegir prácticamente qué contenidos, qué materias, en ningún lado. Y en Argentina es uno de los países, como la mayoría, que no hay muy bajo grado de discrecionalidad para que en una escuela primaria o en una escuela secundaria los padres, en conjunto con los directores del establecimiento, decidan quedar Sí, voluntariamente. ¿Por qué? Porque uno va una determinada hora, cantidad de horas al colegio, y hay una determinada currícula básica obligatoria. Entonces, y no queda mucho lugar para adicionarle contenidos. Entonces, no creo mucho en la educación pública. De hecho, yo lo digo abiertamente, todo lo que más importante que considero que sé como economista, lo aprendí fuera de la educación pública y formal, leyendo por mi cuenta, sentado en mi casa con libros, y yo los libros los hago bolsa, y estoy orgulloso de hacerlos bolsa. ¿Qué quiero decir? Eso que dicen, no, librito inmaculado, que no. No, el libro hay que subrayarlo, hay que escribirlo, hay que hacer las acotaciones. ¿Por qué? Porque eso demuestra que lo estás estudiando el libro, y que el libro es un instrumento a tu servicio, que vos lo explotás el libro, lo exprimís. Entonces, por ejemplo, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires sin haber leído nada de la escuela austríaca. ¿en serio? Sabía, claro, obvio, yo sabía que existía la escuela austríaca, pero no estudié un renglón de la escuela austríaca. ¿Esto cambió? No, no cambió en absoluto. De hecho, yo doy clases en la UBA. Tengo Sí, 23 años de antigüedad como profesor adjunto en la UBA. Soy titular en la Universidad de Belgrano. En la UBA, yo a mis estudiantes les doy a Rothbard, a Hayek, a Kirchner, a Jesús Huerta de Soto, a Hermann Hoppe. Son todos a Mises. Son todos representantes de la escuela austríaca. sí, Hermann Hoppe, Kirchner y Huerta de Soto son los tres que están vivos, de los que nombré, ¿no? Bueno, y los mando a la biblioteca a buscar sus libros, a propósito, para que vean que cuando yo les hablo del adoctrinamiento de la educación pública, no estoy mintiendo. Cuando van a la biblioteca a buscar los libros no están, no hay ninguno. ¿Ok? Y es lógico que no estén desde el punto de vista de los burócratas del Estado que dictaminan los contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos de la educación pública nos adoctrinan desde chiquitos en la religión del Estado y en la religión de la política. ¿Qué quiero decir? La educación es el instrumento más poderoso para legitimar. ¿Qué quiero decir? Vos tenías en el medioevo, en la Edad Moderna, cuando había monarquías, el rey gobernaba por y para Dios, era el representante de Dios. Y todo lo que la estructura o la arquitectura intelectual estaba puesto al servicio de quién? Estaba puesto al servicio de, estaba construida por quién, quise decir. Estaba construida por la iglesia. El think tank que sostenía la estructura desde el punto de vista intelectual, ideológico, por decirlo de alguna manera, era la iglesia. Y los intelectuales eran los curas, los obispos, los sacerdotes. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue pasando? Fue perdiendo legitimación. De esto voy a hablar más adelante, después,
cuando hablemos de la batalla cultural. Fue perdiendo legitimación. ¿Y qué sucedió? La casta política tuvo que ir mutando y perfeccionando su artimaña. ¿Qué quiero decir? Lo perfeccionó y lo perfeccionó a la N. Dejó de gobernar por y para Dios, que es menos creíble, y por lo tanto, al ser menos creíble, alimenta de una manera más elevada la probabilidad que el vulgo se te retobe, te deje de legitimar y te haga una revolución Sí, y te saque del poder. ¿Qué pasó? Cambió el discurso, se ayornó, lo perfeccionó y empezó a gobernar por y para el bienestar general. Ya no por para Dios, por y para el bienestar general, por y para todos. ¿Ok? Y el andamiaje intelectual dejó de estar en la iglesia, dejó de estar personificado en los curas, los obispos, los sacerdotes, y pasó a estar anidado en las universidades, con toda una cofradía de intelectuales, de ingenieros del pensamiento social, o sea, llámese filósofos, sociólogos, economistas, politólogos, que construyen el andamiaje científico detrás de el gobernar para el bienestar general por y para todos. Y te desarrollan el bagaje técnico que te dice cómo hacer eso. Obviamente es una pastilla mucho más digerible que la anterior, porque esto es complementado, y esto voy a hablar de la lucha en la batalla cultural más sí, sí. adelante. Esto viene como que viene junto con la venta de la democracia y el republicanismo, que te dicen, antes que había con la monarquía, antes había muy claro un monarca que gobernaba y se personificaba él en el Estado y una clase gobernada. Ahora y esto voy a hablar más adelante, ahora con la democracia y el republicanismo te dicen, el Estado sos vos sos parte del Estado. Y si querés gobernar, podés acceder. Formá un partido político, presentate a elecciones y vas a poder ser parte de la casta política y de la élite que gobierna para el bienestar general. Entonces, ¿qué sucede? Y acá cierro la idea de lo que estamos hablando y por qué todo esto. La escuela austríaca es la escuela que te resalta justamente y te dice, todo esto que acabo de describir es una gran patraña. La escuela austríaca es la que te dice, toda esta arquitectura está armada para dividir la sociedad en dos, partirla como una proboleta en la parrilla que haces track y la partís en dos. La clase dominante versus la clase dominada. ¿Cuál es la clase dominante? La casta política. La casta política, como dice Oppenheimer, es la que vive de los medios políticos. Y está la casta dominada, que es el sector privado, que es la casta que es el grupo social, no es ninguna casta, es el grupo social que vive de los medios económicos. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Dale. Los que vivimos de los medios económicos salimos al mercado en libertad a comprar dinero. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Yo para comprar los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades, preciso de dinero.
Lo tengo que comprar, el dinero. ¿Cómo lo compro? Como dice Israel Kirchner, soy un empresario yo. Empresario economista. Entonces yo tengo que estar atento, mirar el mercado, prestar atención a mi entorno y descubrir oportunidades, crear oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que, ante todo, para descubrir las oportunidades, crear oportunidades, tengo que mirar a mi entorno. Sí. Tengo que prestarle atención a mi prójimo. Pensar qué necesita mi prójimo. ¿Ok? Entonces tengo que descubrir los desajustes que enfrenta mi prójimo. ¿Cuáles son los desajustes, las descoordinaciones que enfrenta mi prójimo? Y aquellas necesidades que mi prójimo me doy cuenta que no tiene satisfechas. Capaz él no se da cuenta que las tiene insatisfechas, pero yo como empresario las tengo que descubrir, las tengo que crear. Una vez que las descubro, me tengo que poner a crear los medios para lograr eso. ¿Y qué digo? Por ejemplo, un ejemplo. Soy consultor y yo, con el quilombo macroeconómico, económico, financiero que hay en este país, digo, mira, descubro que los agentes económicos, empresarios, empresas, individuos, necesitan asesoramiento económico permanente. Entonces mis clientes tienen mi WhatsApp abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365. Ahí estoy creando, porque es algo que no existe en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Salgo y le ofrezco ese servicio a mi prójimo. Si yo lo descubrí correctamente, mi prójimo va a salir a comprarlo voluntariamente. Y cuando lo compra voluntariamente, ¿ok? Sí. Yo estoy adquiriendo el dinero que necesito. Cuando él entra en una transacción conmigo y me paga voluntariamente, yo compro el dinero. El dinero que después voy a aplicar a comprar los bienes Claro. y servicios que satisfacen mis necesidades. ¿Ok? Yo ahí estoy viviendo de los medios económicos. Los medios económicos, vivir de los medios económicos es vivir del libre mercado, de transacciones económicas voluntarias entre agentes económicos, que si existen porque son buenas, existen porque sirven, si no, no existirían, porque si no sirvieran, nadie las afrontaría, nadie las realizaría. Ok, del otro lado está la casta política. La casta política vive de los medios políticos, que parten de la coacción física, ¿ok? Parte del monopolio de la violencia física del Estado. ¿Qué quiero decir? El político viene a partir del monopolio de la fuerza y de la coacción, de la ley y del castigo, ese trípode, viene y te saca los impuestos de un garrote en la cabeza. Sí, sí. Cuando él te saca los impuestos del garrote en la cabeza, él se autoprovee sus ingresos de manera coactiva. ¿Ok? Esto se ve muy bien en la cuarentena. Ahora, yo no tengo ingresos porque no me dejan hacer transacciones voluntarias y el empleado público está haciendo nada en la casa y el 31 de diciembre le cae el sueldo, tiki, tiki, a fin de mes en la cuenta. Que los ingresos provengan de los medios políticos y sea una fuente coactiva de ingresos, lo que hace es separar, disociar al político del individuo, del ciudadano. ¿En qué manera? Que el político, a diferencia de los que vivimos de los medios económicos, puede vivir sin detenerse a pensar qué necesita el prójimo. Le chupa un huevo qué necesita el prójimo.
¿Ok? Y Sí, esto está muy relacionado con el origen del Estado, ¿no? El Estado, ¿cómo aparece? El Estado es violencia pura desde el inicio. El Estado es mentira que el Estado surge de un contrato social. No existió nunca ese contrato social. No hay contrato social. Que alguien me traiga un papel de contrato social a lo largo de la historia firmado por X. No hay. El Estado surge como violencia física. ¿Cómo? Escuchen, surge primero con invasión. El pueblo X invade al pueblo Y. Una vez que invade al pueblo Y, confisca la propiedad privada del pueblo Y. Se hace de la propiedad privada del pueblo Y. Cuando se da cuenta que es más negocio, en lugar de matarlos a los vencidos, ponerlos como esclavos, ¿para qué? Utilizar su fuerza de trabajo para proveerse de su fuerza de trabajo para alcanzar medios económicos, bienes y servicios para poder vivir, ahí se parte la sociedad en dos. sí, Se parte la sociedad entre dominados y dominantes. Entre dominantes, casta política, dominados, esclavos. Con la esclavitud nace el Estado, porque guarda, Estado y gobierno no son la misma cosa. Obviamente, en el mundo actual y en el mundo moderno y en la Edad Media, también en la Edad Antigua, han coincidido. Terminan coincidiendo, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Gobierno parte de lo que se llama el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? El derecho natural lo tenés que contraponer contra la legislación positiva. Es un Boca River, sí, un blanco y un negro. El bueno es el derecho natural, la legislación positiva es el malo. El derecho natural surge de la naturaleza del ser humano, del hombre. Y acá me estoy haciendo muy largo, pero no, es no, pero está muy bueno, muy importante. interesante. Esto es muy importante. El hombre es el único ser en la Tierra que nace sin conocimiento, nace sin instinto. ¿Qué quiero decir? Y vamos a un ejemplo trillado. Nace un bebé, lo tirás al agua, se ahoga. Sí, Nace cualquier otro ser vivo, lo tirás al agua, nada. O sea, te lo pongo como metáfora de que, bien cruda, de que sí, nace sí, sin conocimiento, nace formateado, sin información. Entonces, el hombre, ¿esto qué muestra? Que el hombre tiene que ir aprendiendo, tiene que ir adquiriendo todo su conocimiento. ¿Esto qué te muestra? Que el hombre es 100% razón. El hombre es su intelecto. Entonces, el derecho natural es el derecho que surge del intelecto humano, de pensar qué es lo que está desde el punto de vista ético y moral siempre bien, en cualquier momento del tiempo, o sea, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna o hoy en día contemporáneo, siempre esté bien, lo que hay que siempre respetar. sí, ¿Ok? Y en cualquier lugar, acá en la China, en Alaska o en la Antártida. ¿Ok? Bueno, ahí surge el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? El respeto a la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada primaria, primera, primogénita, es la propiedad de nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir?
que nosotros tenemos que tener la libertad de poder usar nuestro cuerpo. Eso incluye este ejercicio de la propiedad privada de libertad. La propiedad privada, perdón, el ejercicio de libertad de nuestras energías, Sí, que emanan de nuestro cuerpo, en confluencia con nuestro intelecto. Y eso incluye a su vez nuestra fuerza de trabajo. ¿Por qué? Mirá qué interesante. Porque utilizando nuestra propiedad privada en libertad, nuestra energía en libertad y nuestra fuerza de trabajo en libertad, estas tres cosas juntas, más nuestro raciocinio utilizado en libertad, es el que transforma nuestro entorno para proveernos los medios, los bienes sí, y los servicios materiales, medios, para alcanzar nuestros fines, que no son otros que primero sobrevivir, después vivir y después vivir cada vez mejor. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho natural? El derecho natural está definido en sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Y acá es donde hay un gobierno. Un gobierno se tiene que preocupar de proteger en sentido negativo el derecho natural. No hace nada. El derecho natural está dado. O sea, nadie se lo puso a escribir. Es esto. sí, sí, Está dado. O sea, si tengo que definir tengo que poner todo el derecho natural en un librito, es cortito, es muy chiquito. ¿Ok? sí, Bárbaro. Entonces, ¿qué quiere decir definido en sentido negativo? El gobierno, un gobierno, es gobierno solamente si lo único que hace es defender el derecho natural en sentido negativo. Se sienta y mira. Y mira que nadie avance sobre el derecho natural. claro, Cuando alguien avanza sobre el derecho natural, recién ahí va e interviene. Y le dice, pará, vos le robaste a Diego 10 monedas de oro. O sea, hiciste que Diego tenga menos de 10 monedas de oro. Entonces interviene el Estado como juez y dice, no, vos a Diego y actúa con violencia solamente defensiva. ¿Qué quiero decir? La utiliza como respuesta a una violencia previa. O sea, vos originalmente utilizaste la violencia y le robaste 10 monedas de oro a Diego. Ok, intervengo con violencia defensiva, te agarro de los pelos, devolverle 10 monedas a Diego, te las hago devolver 10 monedas a Diego. Actúo con violencia, te obligo y te saco parte de tu propiedad, devolverle a 10 monedas a Diego. Es más, y devolverle 10 monedas adicionales a Diego. O sea, en total devolverle 20. ¿Por qué? Para que vos experimentes y sientas el daño que le hiciste a Diego, que le habías hecho perder 10 monedas. Así aprendes a no hacerlo nunca más, porque lo vas a claro, aprender cuando sientas lo que le hiciste a Diego. Acá la violencia es defensiva y, fíjate vos, tiene como objetivo final el resarcimiento de Diego, y nada más que el resarcimiento de Diego. Punto. Ahí terminó. Eso es un gobierno. El Estado, nada que ver. El Estado interviene con violencia ofensiva. Hoy en día no tenemos un gobierno, tenemos un Estado. La cuarentena, obligatoria. El tipo interviene ofensivamente sobre nuestros derechos naturales. Yo no hice nada. Yo no contagié a nadie. El tipo ni siquiera sabe si estoy enfermo. Y utiliza la violencia ofensiva sobre mí metiéndome en prisión domiciliaria. Por las dudas. ¿Ok? sí, Por las dudas. Ahora, fíjate que viola
mi propiedad privada ofensivamente. Viola la utilización de mi cuerpo privado, de mi cuerpo. Sí. Viola y no me deja utilizar mis energías. Viola y no me deja trabajar. En definitiva, viola mi propiedad privada y me impide utilizar mis medios para transformar mi entorno y proveerme yo mismo de poder satisfacer mis necesidades y alcanzar mis fines con los cuales poder primero sobrevivir, luego vivir y Mejorar. intentar vivir cada vez mejor. O sea, está rompiendo, está atentando contra lo que dice defender, atenta contra la vida misma. Y vos fíjate que esto no es derecho, esto es ley, esto es legislación positiva. Que estas son todas las porquerías, basura de leyes circulares, comunicados de los ministerios, de la AFIP, del Congreso, del Banco Central, que atentan contra nuestra libertad. Porque cuando hay Estado, o sea, no hay gobierno, hay Estado, Sí. aparece el derecho público, que tiene el derecho constitucional, el derecho administrativo, que es derecho positivo, legislación, que la crean los burócratas del Estado y siempre terminan siendo utilizadas en su propio beneficio. Y nosotros la tenemos que respetar, aunque no queramos, y para que la respetemos, utilizan el monopolio de la violencia del Estado. Sí. Este derecho público es lo que permite mantener a la civilización partida en dos. ¿Ok? Los que viven, los privados que viven de los medios económicos versus la casta política de los que viven de los medios políticos. Y acá no hay simetría, no hay paridad. El derecho positivo público se pone por sobre el derecho privado y es el que sustenta, es el que permite que la casta política viva del saqueo del sector privado y lo haga cada vez en mayor proporción. Cerré. Bueno, digo, la verdad que este punto de vista no se suele encontrar en las facultades, escuelas. ¿Cómo aceptan tus alumnos cuando le hablas de todos estos autores? ¿Son medios escépticos o se ven interesados? Porque nunca, no es común ver este punto de vista, digamos. Bueno, tu pregunta es muy interesante. A ver, no hay nada más revolucionario que las ideas de la libertad. Y esto es muy importante porque, claro, la primera reacción es, ¿y este loco? Me conocen, pero bueno, y abren los ojos así enormes, ¿y este loco? Y me escuchan, pero cuando uno empieza a leer a estos autores, yo recomiendo mucho leer, empezar por Rothbard, Derecho Viejo, Rothbard, y después leer a Jesús Huerta de Soto, a Hermann Hoppe. Cuando uno los lee, los empieza a estudiar, se dan cuenta que nunca ha leído nada más consistente en la vida como estas ideas. Y que poniéndolo en términos vulgares, son intelectualmente indestructibles y tienen razón de acá a la China, yendo a Marte, Venus, Saturno, Plutón, dando toda la vuelta al sistema solar. Entonces, aparte, somos los más revolucionarios de todos. O sea, los únicos que realmente planteamos los vicios de este sistema.
en el cual vivimos, que es cada vez más viciado y está condenado a ser cada vez más viciado porque tiene implícito y explícito toda una arquitectura, todo un andamiaje en términos de vicios que cuando uno lo pone en términos dinámicos, lo pone en movimiento a lo largo del tiempo, solamente están condenados a crecer, y esto voy a hablar cuando hablemos de la batalla cultural, uno se da cuenta que el camino es por acá, que la civilización humana, el verdadero progreso, va a estar cuando se comience a desandar el camino que falta de las ideas de la libertad y se lleven a la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes se dan cuenta, el propio trabajo hormonal en los jóvenes es más voluminoso que la gente de mi edad, los lleva a sentirse seducidos por intentar cambiar las cosas para mejor. Y obviamente el único camino para poder cambiar las cosas en serio y para mejor son las ideas de la libertad. Y esto lo explica muy bien Rothbard en el libro Hacia una nueva libertad, que también es conocido como el Manifiesto Libertario, donde Rothbard cuenta que las ideas primarias, originales de la libertad eran las ideas libertarias, o sea, que son las que yo defiendo. El liberalismo clásico surge después y como resultado de una alianza entre las ideas de la libertad y los sectores conservadores de la sociedad. Y se termina aceptando el Estado como un prerequisito para que pueda haber justicia y pueda haber seguridad. Para proteger la propiedad privada. Debe haber Estado para proteger la propiedad privada. Y esto es un grave error teórico, conceptual. Es contradictorio, es inconsistente, está mal. ¿Por qué? Porque te están planteando que para proteger la propiedad privada hace falta alguien que ex ante, antes, venga con un garrotazo en la cabeza y la viole la propiedad privada. Te está diciendo, mira, para proteger la propiedad privada, yo te tengo que sacar plata en forma compulsiva. Vos parte de tu propiedad privada me la tenés que dar por la fuerza. Yo te voy a cobrar impuestos para proveerte de seguridad, o sea, policía, y justicia, por si alguien atenta contra la propiedad privada, para protegértela. Y esto es inconsistente, pero aparte, después evolucionó la teoría, primero con von Mises, después con Hayek, y acá vos tenés un trípode. Vamos empecemos por Hayek, que es la primera generación discípula de von Mises. Hayek te dice la fatal arrogancia. Entonces, ¿qué quiere decir la fatal arrogancia? Gobierno para el bienestar general y sé cómo hacerlo yo. Yo sé cómo funciona el sistema, yo sé cómo reacciona el modelo, yo sé con qué sensibilidad reaccionan todas las variables. Entonces yo, déjame a mí, me las sé todas, soy fatalmente arrogante e intervengo. Punto. Intervengo. Obviamente, acá paso a von Mises, que demuestra la inviabilidad del socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el socialismo está condenado a ser un fracaso y terminar mal. Porque, ¿qué sucede? Como el socialismo no tiene sistema de precios, y el sistema de precios es el que transmite la información para saber qué, cuánto, cómo, de qué calidad hay que producir. En realidad el socialismo no sabe qué, en qué cuantía, de qué manera, con qué sistema de costo, con qué calidad hay que producir. Y cuando digo hay que producir, estoy metiendo adentro todos los servicios sociales que te pretenden dar, como salud, como educación. ¿Por qué son malos? Es porque están producidos y brindados sin sistema de precio.
Entonces, la imposibilidad del cálculo de Mises en el socialismo hace que la intervención esté condenada a proveer pésimos resultados. Entonces, cuando el interventor de Hayek, fatalmente arrogante, interviene y ve que los resultados, por cuenta y obra de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo de Mises, lleva malos resultados, ¿qué hace? ¿Cómo quiere corregir eso? Con más intervención. Cada vez más intervención. Bueno, ¿y qué sucede acá? Esto te lleva al camino de la servidumbre. Siervo, servidumbre de Hayek. ¿Qué quiere decir? Que los que vivimos de los medios económicos cada vez somos más siervos de los que viven de los medios políticos. Y esa división entre casta política y sector privado cada vez no solamente más grande, sino y los políticos viven cada vez más y cada vez más fuerte, en forma más intensa, de saquearnos a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Estas ideas del liberalismo clásico lo que hacen es indefectiblemente llevarte a la socialdemocracia, después socialismo, después comunismo. Tenés que prender una vela y rezar a ver a dónde para la sociedad y rezar que transite ese camino lo menos posible. ¿Cuál es el problema? Que acá el adoctrinamiento ha sido masivo. Toda esa Argentina está yendo hacia el comunismo del siglo XXI y la pandemia y el COVID son una excusa que está siendo utilizada para llevarnos cada vez más aceleradamente hacia ese punto. Entonces yo creo que la idea faro son las ideas de libertad libertarias, donde la idea es, bueno, la idea es el Estado es el enemigo. Si uno internaliza que el Estado es el enemigo, eso es el único antídoto. Yo le hablo a la gente joven, de 25 para abajo, que puesto en términos dinámicos, dentro de 10 años van a ser mucho más de lo que son hoy en día. El único antídoto para que el sistema no te devore es crear una masa de gente de volumen que tenga como idea, faro, testigo, que el Estado es el enemigo. Gente que sea libertaria, en serio, no liberal clásica. Porque es el único anticuerpo que nos va a permitir que el sistema no nos devore como un canapé, como un sanguchito. Y acá entra la batalla cultural. La batalla cultural apunta a que la gente vea, la gente joven, la gente de edad me importa 3 belines a mí. La gente joven vea, internalice estas ideas. Porque, ¿qué sucede? Estamos en un sistema democrático republicano que nos han vendido que es la panacea, que es el mejor sistema posible. Y es mentira. Vamos a los números, vamos a los datos. Esto está muy bueno que lean el libro de Hoppe, de Hermann Hoppe, Monarquía, Democracia y Orden Natural. Pongamos en números. 1913. En Europa había solamente 2 repúblicas, Francia y Suiza. Y vos tenías el Imperio Austrohúngaro, tenías el Imperio Alemán, el Imperio Otomano con Turquía, Grecia,
y muchas monarquías. Cuando entra Estados Unidos a la guerra en el 17, la guerra se termina convirtiendo en una guerra ideológica. Estados Unidos exporta las ideas de la democracia y el republicanismo. Vence Estados Unidos, muy simple, vamos a los números. Cuando termina la guerra en 1918, 1919, 1920, eran casi todas repúblicas en Europa oriental y en Europa occidental. Y los reinados que quedaban, las monarquías, eran monarquías testigos. ¿En qué sentido? El poder estaba en parlamentos. ¿Ok? Esto fue fíjate que la instrumentación fue llevada a cabo, la instauración hegemónica de las democracias y la república, del régimen democrático republicano, terminó siendo impuesto por una guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubo previo a eso? Previo a eso hubo batalla cultural de un siglo con revoluciones, la Revolución Francesa, que instaura la República, claro, que después en 1815 en Francia se vuelve a poner el reinado con los Borbones. Del otro lado del Atlántico, la Revolución Americana, ¿ok? 1776. Sí. Y un gran proceso de batalla cultural a lo largo del siglo XIX, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del XIX, donde se hace una batalla cultural muy importante que deslegitima a la monarquía como sistema de gobierno. Y empieza, a ver, en el siglo XIX, al principio, las asambleas legislativas eran elegidas por el 3% de la población, o sea, votaban solamente los hombres y propietarios de grandes haciendas, Sí. y después eso se fue extendiendo, y cada vez se fue votando, universalizando de a poco el voto mediante la batalla cultural. Mirá, el gobierno monárquico es una porquería, y la batalla cultural de limarlo, de deslegitimarlo, tardó 50 años. Ok, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ustedes saben cuánto era la presión fiscal? No. 5% del PBI. ¿Cuánto era el gasto público? Similar. Ok, eso fue así hasta la Primera Guerra Mundial. Se termina instaurando las repúblicas y las democracias en forma casi hegemónica en Occidente. ¿Saben a cuánto salta la presión tributaria y el gasto público en la década del 20? No. De 5 a 20% del PBI. En la década del 30, a 30% del PBI. En la década del 70, cuando yo nazco y cuando yo soy niño, a 50% del PBI. ¿Ok? Después, en los 80 y principios de los 90, hay una suerte de corrección y la baja un poco. Claro, porque si no, eso te lleva al empobrecimiento. Cada tanto hay una corrección dentro del propio sistema para no inmolarse. Bueno, pero desgraciadamente en los últimos 20, 25 años estamos en la fase expansiva del Estado, nuevamente, como estuvieron en los años 70. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué yo creo y digo que la batalla cultural es lo importante? Porque, a ver, si nosotros, los liberales, tratando de ganar elecciones, pues pretendemos
ganarle al socialismo imperante. Y lo pretendemos hacer con coalición de partidos de mezcladitos. Estamos condenados al fracaso. Y los hechos están de mi lado. En 1999, en el caso de Argentina, la alianza fue eso para tratar de sacar al peronismo del poder. En 2015, el PRO fue eso tratando de sacar de vuelta al peronismo del poder. Y mire dónde estamos parados. Al mismo tiempo, si son mezcladitos, donde a lo sumo lo más liberal son liberales clásicos, creen en el rol del Estado. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el problema? Los números muestran que el Estado está condenado a crecer. Ya expliqué por qué. ¿Y por qué está condenado a crecer? Primero, cuando digo ya expliqué por qué, es porque desde la arquitectura intelectual creemos que tiene que haber Estado. No yo, los liberales clásicos. Ni que hablar los socialdemócratas con los cuales se alíen los liberales clásicos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hizo la República y la democracia? La República y la democracia te hizo creer que vos sos el Estado, que vos sos parte del Estado, que el Estado gobierna por y para vos. Es más, te hace creer que no hay castas, o sea, que vos podés ser parte de la casta y de la élite gobernante, y te dice, armá un partido político, que todos te votan, que si ganás, sos parte de la casta. Entonces, comparemos esto que hace. Esto hace que vos no te defiendas de la casta política cuando viene a esquilmarte y sacarte impuestos. ¿Por qué? Porque te viene a sacar impuestos te vende que es para vos mismo, que es para, por y para vos. ¿Ok? Entonces vos no te defendés. Listo. Ahora, parate, ya sabemos qué pasa con vos. Vos no te defendés. Y si vos no te defendés, vas a estar propenso a que cada vez te saquen más impuestos. Y encima te dicen que es para vos. Por y para vos ese gasto. Entonces vos decís, buenísimo, no te defendés. Del otro lado, parate del lado de la casta política. Las democracias y las repúblicas son gobiernos de propiedad pública. ¿Qué quiere decir esto? Nadie es dueño de eso que te sacan por la fuerza vía impuestos. Y encima, el que ejerce la casta política, que ejerce y está en gobierno, que está al mando del ejercicio del Estado saqueador, asume el Estado en comodato. Lo asume como un fideicomisante. O sea, el Estado está en fideicomiso puesto en sus manos. Por un ratito. No es dueño del Estado. Entonces, el tipo que dice, yo no soy dueño de esto. Yo lo tengo que expoliar ya. Cuanto más saque ya, ahora, mejor. Porque la única manera de usufructuarlo es exprimir la vaca lechera ahora ya. Es más, a la vaca después la ejecuta y la mata y se la come. Si después no va a estar en gobierno él, si él no se la expropia toda y no la utiliza toda en su propio beneficio, se la va a dejar para el que venga después. Que encima el que venga después, capaz, es de otro partido. O sea, el que está a cargo del Estado en democracia y en república, que son gobiernos de propiedad pública,
tiene un incentivo a la extracción masiva de los ingresos corrientes. No le interesa el mantenimiento del capital a largo plazo. Entonces, en realidad atenta contra la capacidad de producción de todo el sistema en el mediano y largo plazo. Lo agota. Entonces, el progreso de la civilización entra en declive. Comparémoslo contra una monarquía, que la monarquía está deslegitimada, no sirve, ya está, fue. Pero en una monarquía es lo que se llama un gobierno de propiedad privada, porque el rey era dueño de lo que le extraía a la población. Sí. ¿Ok? Y es más, era dueño de las tierras, era dueño del capital. Y lo podía dejar en herencia a su hijo. Entonces el tipo estaba muy preocupado en sacar recursos tributarios, sacarle la leche a la vaca, pero a la vaca no la quería matar. Es más, quería que se reprodujera, porque quería dejarle a su familia, a su hijo, un reinado con mayor capacidad de producción. El tipo no pensaba en el presente, pensaba Largo plazo. intertemporalmente. Al mismo tiempo, el acceso a la casta gobernante era terriblemente acotado. Estaba bien separado la división entre gobernados y gobernantes. Vos podías acceder a la casta gobernante solamente vía el matrimonio. ¿Ok? Entonces, mirá qué claro que estaba. Por un lado, el tipo tenía incentivos a cobrarte impuestos, pero no podía zarparse, porque si se zarpaba, Ganaba menos en largo plazo. mataba al capital, mataba a el stock de capital, a la capacidad de producción, jugaba en contra de la generación de riqueza en mediano y largo plazo, lo cual jugaba en contra del reinado y del mantenimiento de la familia en el reinado. Pero al mismo tiempo, el público había una división de castas que ¿en qué sentido jugaba? Como el público sabía que eso era una élite y tenía bien en claro que él no iba a poder acceder ahí, ¿qué sucedía? El rey no se podía zarpar. Porque si el rey se zarpaba con los impuestos, los que pagábamos impuestos nos íbamos a rebelar instantáneamente, porque pagábamos impuestos por y para el rey, no por y para nosotros. Entonces no íbamos a legitimar que se zarpara, nos íbamos a defender. Y el rey iba a terminar ahorcado o en guillotina. Y a los hechos me remito, la presión fiscal subió de 3 a como mucho 7%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo se deslegitimó al rey? Con batalla cultural. Primero batalla cultural. Después, ¿cómo se cambió el sistema? Con revolución. Se puso la democracia republicana como revolución. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ir hacia un nuevo sistema que yo creo que yo no voy a ver. Yo no voy a ver, pero trabajo generosamente para que ocurra, que hay que, con la batalla cultural, mostrar y deslegitimar a la democracia y la república. Y la batalla cultural tiene que ser las ideas libertarias, para que la deslegitimación venga de la mano de que no tiene que haber Estado. Y esas ideas son funcionales ¿a qué? Si los jóvenes son todos libertarios y hay un partido libertario fuerte, con esas ideas bien claras,
Bueno, el día que se pueda meter en el sistema, lo va a destruir al sistema desde adentro, no va a transar y va a ser el único seguro que a esos jóvenes el sistema no se los degluta como un canapé recién empezada la reunión en la cual todos tienen hambre. Porque yo estoy seguro que el accionar de crear un partidito mezcladito, comandado por liberales clásicos, está condenado al fracaso. Porque, como expliqué, el sistema de la democracia y de la república está armado todo para que se lo coma como un canapé y siga creciendo el socialismo. Y los datos están desde mi lado. Por eso creo que el camino primero es la batalla cultural, la idea faro de Estado enemigo y después deslegitimar la democracia, la república y cambiar el sistema en serio. A ver, ¿se puede? Obvio que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Cayó el Imperio Romano, cayó Grecia, cayó la monarquía, la democracia republicana de forma occidental está en un sendero de franca decadencia y putrefacción. ¿Y qué nos quieren vender como alternativa? ¿El socialismo? Si el socialismo es un gobierno de propiedad pública también, igual que la democracia republicana, igual que el fascismo, igual que el nazismo, igual que el comunismo, igual que el socialismo. Son todas estas cosas que ya fracasaron, son gobiernos donde hay Estado con propiedad pública. Hay que cambiar por otra cosa. Yo lo veré, estimo que no. Pero, lo cual es lógico, porque si este sistema se viene putrefaccionando hace décadas y décadas y décadas, de hecho, si tomamos como mojón la Primera Guerra Mundial, ya lleva 100 años, de los cuales ha venido en putrefacción aceleradamente. Hay 70 años de daño, 80. ¿Qué piensan? ¿Cambiarlo en 4? Con todo este sistema de incentivos incorrectos que tiene la democracia y el republicanismo, con el régimen de propiedad pública que usufructúa la socialdemocracia comandada por una casta política expropiadora, porque su negocio es saquearnos cada vez más. Obviamente que no vamos a transformarlo desde adentro con sus propias herramientas. ¿Está claro? Genial, muy interesante. Y Diego, ahora ya para terminar, me gustaría que le recomendés a los chicos 2 libros que sean fáciles de asimilar, digamos, para empezar con todas estas ideas. ¿Qué le podés recomendar? ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes son jóvenes, ustedes tienen las hormonas en alta ebullición y eso es lo que a mí me gusta. Ojalá las tuviera yo, aunque por lo que hablo pareciera que las tengo bastante activas a pesar de mi edad, de 48 pirulos. Yo les voy a recomendar 3 libros de fácil acceso. Primero, les voy a recomendar que vayan patada ninja directamente al medio del pecho y lean Hacia una nueva libertad de Rothbard, ¿ok? Que es el manifiesto libertario. Después, La ética de la libertad de Rothbard, ¿ok? Poder y mercado de Rothbard y Monarquía, democracia y orden natural de Hermann Hoppe. Esos 4 libros les recomiendo que lean. ¿Ok? El manifiesto libertario, Hacia una nueva libertad, primero es el más fácil,
el más accesible, hacia la ética de la libertad, profundiza y le agrega, profundiza el manifiesto, pero agregándole filosofía, sustento filosófico, moral y ético detrás. Después, poder y mercado, basado en eso, va hacia lo que es la intervención del Estado, clasifica todas las intervenciones del Estado, una por una, muestra qué efectos tiene cada una, o sea, ahí ya se vuelve un poquito más técnico. Y monarquía, democracia y orden natural, se los recomiendo profundamente para entender todo esto Le explicamos algo último. y que yo expliqué, llamémoslo, de la esfera más política. Sí. ¿Ok? Estas son mis recomendaciones. Bueno. Espero que haya sido entretenido. Esperamos que hayan aprendido algo en esta entrevista. Sin duda, Diego nos proporciona un punto de vista que no vamos a encontrar en las instituciones tradicionales. Dejamos todos los links en la descripción y nos vemos la próxima.